Una máquina aseguraba en la Grecia antigua una democracia justa. Hoy en día, amigos y amigas, estamos hartos de escuchar la palabra democracia en todos los congresos de todas las naciones, o en la gran mayoría. Pero, ¿qué es realmente el sentido de democracia? ¿De dónde viene la palabra democracia? ¿Y cuál ha sido la democracia más justa hasta nuestros días? Pues bien, os vais a sorprender porque, según algunos investigadores, la democracia más justa se produjo en la Grecia antigua a través de una máquina que hacía la democracia más justa, valga la redundancia, y que generaba pocas dudas o ninguna. En cambio, hoy en día tenemos la palabra democracia demasiado en nuestra boca, cuando realmente hay muchas situaciones que nos hacen ver que realmente no lo es. Vamos a verlo. ¿Qué es realmente la democracia? La democracia es una forma de gobierno del Estado donde el poder es ejercido por el pueblo, mediante mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. Ojo a esto último. Mecanismos legítimos de participación en la toma de decisiones políticas. No solo ir cada 4 años o cada tantos años en otros países a votar a uno u otro y que hagan lo que les dé la gana, como hoy en día. Con lo cual la democracia ya empieza a flaquear en la primera frase que acabamos de decir. A día de hoy, por supuesto. Etimológicamente la palabra proviene del griego democratía, que se compone de los términos demos, que significa pueblo, y kratos, que significa poder. Así, la democracia es el gobierno del pueblo. El término democracia es extensivo a las comunidades o grupos organizados donde todos los individuos participan en la toma de decisiones de manera participativa y horizontal. El mecanismo fundamental de participación de la ciudadanía es el sufragio universal, libre y secreto, a través del cual se eligen a los dirigentes o representantes para un periodo determinado. Las elecciones se llevan a cabo por los sistemas de mayoría, representación proporcional o la combinación de ambos. Ojo, es un mecanismo fundamental de participación, pero hay otros mecanismos en los cuales a las personas nos deberían preguntar, hacer votaciones sobre determinadas decisiones políticas que afectan a un país entero. Es decir, hay muchas situaciones en vuestro país seguramente que, si lo pensáis, se podrían hacer votaciones. Por supuesto, es mucho dinero, pero realmente lo que vivimos es una mediodemocracia o incluso una dictadura encubierta, como en algunos países. Sin embargo, la existencia de elecciones no es indicador suficiente para afirmar que un gobierno o régimen es democrático. Se hace necesario que se conjuguen otras características. Por ejemplo, respeto por los derechos humanos consagrados por la Organización de las Naciones Unidas. Libertad individual, libertad para la asociación y beligerancia política, presencia de múltiples partidos políticos, distribución del poder en diferentes actores sociales, sufragio universal, libre y secreto, representatividad, alternancia en el poder, libertad de prensa y opinión, igualdad ante la ley, limitación del poder de los gobernantes, apego al Estado de Derecho consagrado en una Constitución, Carta Magna o Ley Suprema. Puede adaptarse a diferentes modalidades de organización gubernamental, por ejemplo, sistema republicano, en el que el liderazgo recae sobre un presidente, y monarquías parlamentarias en las que existe la figura del primer ministro con atribuciones semejantes a las del presidente. Después de lo que hemos leído, ¿qué es la democracia a nivel general y a nivel etimológico, es decir, lo que significa las palabras demo y cracia, vamos a adentrarnos un poco más en cuál puede ser la democracia más justa hasta el día de hoy. En este caso, la democracia en la Grecia antigua, que poseía una máquina muy importante. Esta máquina hacía que la democracia fuera más justa. De todas maneras, hoy en día los políticos y el sistema implantado no querría este tipo de máquina, porque sería algo demasiado justo para afianzar el poder que tiene el pueblo sobre un país determinado. Vamos a verlo. Cleroterion, la máquina que aseguraba que la democracia en Grecia fuera justa. Cuando pensamos en la democracia, como lo que hemos dicho anteriormente, en la definición, ese sistema en el que el pueblo es soberano la asociamos con las elecciones, pues en muchos países es la única oportunidad, la única,
en la que sentimos que podemos participar. Curiosamente, en la cuna de la democracia, la antigua Atenas, donde ésta nació y se desarrolló durante casi 200 años, las elecciones eran consideradas como antidemocráticas. ¡Ojo! Para los atenienses clásicos, los comicios siempre privilegiaban las diferencias entre los candidatos, fuera riqueza, familia o educación, incluso influencia política entre los candidatos y las personas que votaban. Esto no quiere decir que no se valieran del voto nunca. Así elegían a quienes asumían ciertos puestos para los que se requerían expertos, como el de los generales del ejército, y tomaban otras decisiones importantes, como la de condenar a muerte a uno de los antidemocráticos más famosos y francos, Sócrates. Sin embargo, evitaban usar las elecciones para escoger a funcionarios del gobierno o jurados. La idea era que la de Atenas fuera la administración de muchos en lugar de pocos. Por eso se llamaba democracia. Cuidado a lo que estoy diciendo. Se llamaba democracia. La democracia 100% existía en Grecia. Hoy no. Esta frase de la administración de muchos en lugar de pocos se llama democracia, la dijo Pericles en su discurso fúnebre, según el historiador del siglo V a.C. Tucídides. Para los atenienses, la mejor manera de seleccionar a quienes asumieran posiciones de autoridad o poder era por medio de lo que conocemos como insaculación, pues aseguraba que todos los candidatos estuvieran en igualdad de condiciones. ¿Por qué una democracia hoy en día como tal es imposible? Porque este sistema implantado hace que haya tantas influencias, sobre todo a nivel económico y personal, que hace imposible que las personas que se presentan a las elecciones o que pueden en un momento dado realizar una consulta, es imposible que estén en igualdad de condiciones. ¿Por qué? Pues muy fácil, por las influencias de, sobre todo, los medios de comunicación, que son los que más lejos llegan a la hora de comunicar la opinión del propio medio de comunicación o de los intereses particulares que existen detrás. Es decir, no informan. Los medios de comunicación crean opinión. Y para que hubiera una democracia justa, debería haber la misma cantidad de medios de comunicación partícipes en los diferentes partidos políticos. Es decir, que defendieran los intereses de los partidos políticos en igualdad de condiciones, es decir, el número de medios de comunicación que son partidarios de un partido político y de otro, los mismos, y también los mismos oyentes o los mismos televidentes de ese medio de comunicación, por ejemplo. Con lo cual es imposible que haya una democracia plena a día de hoy. Lo que más se acerca a la democracia a día de hoy son las elecciones, y es un punto ínfimo dentro de una democracia, puesto que las votaciones se deberían hacer con más asiduidad, sobre todo en decisiones, como hemos dicho anteriormente, que puedan afectar a todos. Vamos a seguir. La insaculación se utilizaba para elegir a la mayoría de los magistrados, como manejar el tesoro, para sus comités de gobierno y para ser jurados. El azar entonces era uno de los elementos de la democracia en Atenas, y todos los ciudadanos tenían la misma oportunidad de participar. Y para garantizar una aleatoriedad absoluta en la asignación de posiciones cívicas particularmente importantes, tenían una máquina llamada el cleroterion. Estaba compuesta de una piedra con unos agujeros cortados en varias líneas verticales, un tubo de madera y unas bolas, como estáis viendo aquí mismo en la pantalla. Entonces los ciudadanos aptos que se presentaban para asumir ciertos cargos entregaban unas fichas de bronce en las que estaban inscritos sus nombres. Esas fichas se insertaban en los agujeros de la roca. Cuando estaban todos llenos, se introducían las bolas blancas y negras en el tubo, que terminaba con un dispositivo accionado por una manivela. Cada vez que la manivela daba un giro, salía una bola. Si era negra, la primera fila de fichas era retirada, lo que quería decir que los ciudadanos cuyos nombres aparecían en ellas no iban a participar en esa ocasión. Si la bola era blanca, la fila de fichas permanecía en su lugar, dando cuenta del primer grupo de elegidos. Y así seguía la selección de quienes tomarían decisiones, pero siempre de una manera cíclica, es decir, que otra vez el azar tenía mucho que ver, pero nunca eran los mismos los que tenían el poder, con lo cual era totalmente contrario a los sistemas de hoy en día en los que los presidentes a veces alargan sus mandatos sin tener que hacerlo. Eso es una dictadura encubierta. Si los elegidos iban a asumir posiciones de poder, eran sometidos a un examen para evitar funcionarios incompetentes. Cuidado. La democracia no solo se regía por estas elecciones de personas que
podían ocupar un cargo, sino que también se les hacía un examen para registrar esa competencia o incompetencia de la persona. Si la persona no llegaba a unos mínimos, no podía ocupar el cargo. Con lo cual, la democracia 100% también se dedica a seleccionar de manera exhaustiva a las personas aptas para el puesto. Y con eso se conseguía minimizar los daños de una persona incompetente e inútil dentro de un cargo importante del gobierno ateniense. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. El principio fundamental detrás del proceso de clasificación se originaba en la firme creencia de que el poder corrompe. Las posiciones estatales tenían un alto grado de responsabilidad y solo se asignaban por un periodo limitado para minimizar el abuso y la corrupción. El cleroterion evitaba las prácticas utilizadas por los oligarcas para comprar su acceso a posiciones importantes y le proporcionaba a los atenienses una forma definitiva de garantizar que los órganos importantes de su sistema de democracia no estuvieran contaminados por la corrupción sistemática. La máquina, combinada con el hecho de que la mayoría de los jurados estaban formados por 500 personas, hacía que sobornar de antemano fuera una imposibilidad práctica, ayudando a tranquilizar a los ciudadanos de Atenas, pues sabían que cuando se tomaba una decisión se hacía solo con la fuerza de los argumentos. Es decir, estaba prohibido que las personas no podían sobornar incluso queriendo hacerlo por la máquina. Y los jurados tenían 500 personas. Una persona no podía sobornar a 500 personas. Hoy sí que se puede hacer. Da igual la cantidad de gente que tengas porque hay muchos magnates que están detrás de los gobiernos. Con lo cual, cuando vemos decisiones impopulares que se toman en los gobiernos, puede que no lo esté tomando el gobierno en sí. Bueno, como vemos, hay que hacer mucha autocrítica. Tampoco vamos a ponernos a hacer una máquina cleroterion cuando tenemos tecnología a punta que puede hacer la democracia mucho más justa. Hoy en día con la tecnología se pueden hacer 1000 cosas, pero se nota que no interesa que haya una democracia justa y 100% plena. Porque, por ejemplo, los fraudes electorales se pueden llegar a realizar por parte de medios de comunicación que influyen de manera negativa diciendo mentiras o fake news antes de las elecciones para que el favorito de ese medio de comunicación gane las elecciones. Con lo cual, hoy en día la democracia tiene muchos puntos de no retorno. Es decir, no podemos tener una democracia con el sistema implantado, un sistema corrupto, vil, en el que pocas veces o ninguna se piensa en el interés general de la gente y se piensa más en el interés particular de algunos empoderados en los gobiernos, por ejemplo. Así que hay que hacer autocrítica y pensar bien dónde estamos y no podremos cambiarlo entre 1000 personas o 2000 que puedan ver este vídeo máximo, sino que lo que tenemos que hacer es intentar concienciarnos para poder concienciar a otras personas y poder cambiar esto en algún momento de la historia, aunque dudo mucho que lo podamos hacer por el sistema que no deja entrar a ningún disidente de este en los gobiernos, por ejemplo, de los países. Y si entran, cambian su opinión por el famoso dinero, ese dinero que cambia a las personas. Muchas gracias a todos, ya sabéis, podéis darle a like, suscribiros, también por supuesto podéis compartir el vídeo con vuestros amigos en redes sociales y lo más importante, podéis comentar vuestras teorías y opiniones sobre este tema de la democracia y qué es lo que pensáis vosotros sobre el tema. Muchas gracias y hasta la siguiente, amigos. Hasta luego.